Bien, retomando el tema donde nos habíamos quedado, pues vamos a empezar a hacer una pequeña distinción acerca del desarrollo motor y del desarrollo psicomotor. Se mezclan a menudo, pero pues no son intercambiables, ya que cada uno de ellos afecta a partes muy diferentes en el desarrollo. Por ejemplo, hablar del desarrollo motor es hablar de aptitudes motrices del niño, donde destacan los patrones del movimiento, las habilidades físicas. Y hablar del desarrollo psicomotor, pues es hablar acerca del desarrollo cognitivo, donde destacan los componentes psicomotores como la lateralidad, el ritmo, la coordinación, etcétera. Entonces, regresando al desarrollo motor, pues en medida de que se va creciendo, se va controlando los movimientos y cada vez se van haciendo más complejos, como lo mencionábamos gracias al proceso de mielinización y de maduración del sistema nervioso. Esto va caracterizando la motricidad global o la motricidad fina, y es exactamente este aspecto al que va dirigida la educación motriz por parte integrante de la educación física, que muchas veces es a quien le damos la chamba de este trabajo. Una de las cosas que a mí me gustaría puntualizar mucho en este momento es que no son los únicos. Sí es muy importante lo que hacen los educadores físicos, pero también a nivel de docencia podemos trabajar no solo con esa especialización de nuestros colegas, sino también nosotros de educación regular, de educación especial, en el cuerpo, en el movimiento, podremos encontrar distintas herramientas para poder trabajar con los chicos que tengan algún problema o no. Y también hace puntualización aquí que es para reforzar el control motor de los niños y mejorar de manera su coordinación motriz. Un plus que yo le anexaría en este punto del trabajar el desarrollo motor es que también puedes influir en conducta, también puedes influir en el desarrollo cognitivo al igual que hablar del desarrollo psicomotor. Pero bueno, ese es como una arista, un punto de encuentro en el que vamos a trabajar durante todo este taller. Hablar del desarrollo psicomotor entonces es hablar de que se favorece mediante las acciones motrices. En los primeros años de vida son las acciones motrices y sus resultados la fuente de información perceptiva a partir de la cual el niño conceptualiza nociones más o menos complejas y abstractas. Lo propio de la educación psicomotriz es utilizar las acciones motrices para facilitar el acceso a la abstracción y a los conceptos, a la acción que solicita la participación consciente del sujeto y desemboca en el conocimiento. Y adelantándome un par de semanas, pues por ejemplo les pongo el caso del niño que al momento de tener experiencias motrices, como lo hablábamos anteriormente, empieza a conocer su cuerpo. Y esto a su vez va a favorecer la consolidación y desarrollo del esquema corporal, que es uno de los componentes psicomotores, pilar, base, que siempre deberíamos de apostar por trabajar primero, ya que su cuerpo se va a convertir en una herramienta de conocimiento y es la que a su vez le va a permitir comprender nociones tan complejas como son las matemáticas, porque entonces un número representa una letra y una letra un número, pero ¿qué es un número? ¿Qué es una letra? ¿Y qué valores tienen? Son procesos de abstracción muy complejos que desde el preescolar el niño va interiorizando a raíz del dominio de su cuerpo. Y bueno, hablando específicamente de la motricidad gruesa, pues es muy necesario que lo contextualicemos, ya que permite la evolución del control corporal del ser humano, su coordinación y conquista del espacio. Implica movimientos de coordinación e integración, incluye el uso de los músculos largos del cuerpo, como son las piernas, los brazos, la espalda, el abdomen. A todo esto lo llamamos el core, hablando de la espalda y el abdomen, que permitan sentarse, gatear, levantarse, caminar, saltar, correr y mantener el equilibrio. Todas estas son habilidades fundamentales para el proceso de lectoescritura. Que sepan que estas aristas las vamos encontrando aquí. Muchas veces los niños que tienen debilidad en el core o en el tórax, en la espalda, en los brazos, son niños que se cansan mucho de escribir, de hacer actividades de copiado, de transcripción, porque su cuerpo no les permite adoptar esa posición. Es entonces donde se requiere más de una intervención neuromotriz en una primera instancia para luego pasar de manera formal al trabajo con la lectura o escritura. Y es entonces que pues un ser humano que se mueve de manera coordinada, con movimientos armónicos y controlados, puede sentirse cómodo dentro de su cuerpo.
explorar su ambiente y relacionarse con su medio social. Tendrá experiencias concretas para integrarlas y su aprendizaje será más significativo. Recordando que los niños necesitan por lo menos 8 horas diarias de movimiento y que siempre lo primero que debemos de trabajar es motricidad gruesa. Si el niño no tiene las habilidades motrices gruesas suficientes, cuando trabajen trazos y habilidades motrices finas, se le va a complicar. Por ejemplo, hablando de una habilidad motriz gruesa, como lo es el gateo, fíjense nada más el impacto que tiene en la parte social, en el desarrollo de la percepción inclusive, porque entonces un niño al momento de gatear y adoptar esta posición de 4 puntos, la cara y el piso empieza a tener la distancia que muchos autores consideran que es la necesaria cuando tú estás sentado y quieres leer, para poder entonces hacer un trabajo eficiente de integración visoespacial. Por eso es uno de los tantos beneficios que tiene el gateo. Te va a ayudar a gatear en los procesos de lectura y escritura, sí, porque favorece la integración visoespacial, entre algunos otros aspectos. Pero fíjense también cómo el campo visual se incrementa cuando damos un paso de una habilidad motriz a otra, siguiendo con esta línea de la integración visoespacial. Vean cómo su campo visual se incrementa. Y esto entonces le permitirá al niño tener mayor contacto con su mundo, darse cuenta que otras cosas existen para por ende interactuar con ellas. Especificando en la motricidad fina, pues de esta describe la evolución del control de los músculos cortos del cuerpo, adquiriendo la coordinación visomotora, es decir, de la mano y de los movimientos. Entonces, ¿cómo logra fijar la vista? Tomar objetos, explorarlos con la mano, investigarlos y aprender a partir de la habilidad manual son cuestiones también indispensables en los procesos de lectoescritura. Y si se fijan aquí, este niño que fue algún paciente en determinado momento, vean cómo es su agarre, ese es un agarre inmaduro. Se fijan, el niño requiere de buscar otros apoyos para poder sostener su lápiz y poderlo realizar. En su momento este niño llegó a consulta por dificultades en la cuestión atencional. Reportaba a la madre que el niño se salía del salón, que se tira al suelo, que no quería trabajar. Cuando estuve trabajando con él aguantó perfectamente varias actividades, pero cuando llegamos al momento de hacer una evaluación más compleja, como lo es una evaluación neuropsicológica con una ENI, pues es mucho el tiempo que tienen que estar sentados y trabajando en papel. Es entonces que el niño empezaba a manifestar signos de dolor en sus manos y empezaba a adoptar posturas extrañas o poco usuales para un niño. Cuando se observó esto, se hizo un pequeño descanso y el niño empezó a trabajar, a interactuar con otras cosas de juego, que quiso tomar agua. Entonces su mamá le compró un refresco y el niño no podía abrirlo. Entonces el niño empezaba a tener recursos compensatorios porque él sabía y se daba cuenta que no podía. Entonces su refresco lo abrió con los dientes y la boca, ¿no? Es una de las cosas donde nosotros podemos identificar cómo un problema motriz grueso puede afectar las cuestiones motrices finas y se va haciendo una bola de nieve que nos va dando otro tipo de problemas, ¿no? Aquí la importancia pues del trabajo a nivel neuromotor. Ya casi para acabar, pues recordarles que la evolución del control motor requiere de un proceso largo para llegar a esta automatización. Para que nosotros podamos caminar, fíjense bien toda la gran cantidad de movimientos que se ocupan. Y en un principio el sujeto invierte mucho pensando en los movimientos que tiene que realizar para hacer algo. No sé si alguno de ustedes maneje, si es así traten de recordar, bueno, ya sea un auto o un patines, ya sea una bicicleta. Recuerden cuando estaban aprendiendo cómo tenían que observar el volante, la palanca de cambios, los pedales para poder manejar. Y ahora, después de años o de mucho tiempo de haber practicado, no necesitan siquiera pensar que tienen que hacer un cambio de velocidad. No necesitan observar el tablero, observar el volante para poderlo hacer. Y llevó mucho tiempo. En medida en que estos movimientos se automaticen, los aprendizajes son más eficientes porque ya el sujeto no tiene que invertir energía en pensar en controlar su cuerpo, sino se centra en la acción que va a realizar. Regresando un poquito con este niño, pues él tenía que gastar mucha energía psíquica, es decir, de pensar en lo que tiene que hacer, en cómo lo va a trabajar, porque su cuerpo no responde igual. Y una vez que el niño lo logra automatizar, pues los aprendizajes se van haciendo más fluidos. A mí me gustan mucho estas imágenes de Muybridge, porque él es una persona que se dedicó mucho a registrar movimientos de los seres humanos y los animales a raíz de una experiencia muy curiosa
que tuvo él a nivel profesional y personal. Y empezó a hacer registros. Si a alguien le interesa, búsquelo así con su apellido en Google, en imágenes, y podrá encontrar gran parte de su trabajo para que vean cómo los movimientos son muy complejos y no solamente son básicos. En realidad, barrer requiere de muchos micromovimientos a nivel de motricidad gruesa o a nivel de motricidad fina. Y es entonces que el conocerlos nos permitirá darnos cuenta en cuál de las etapas es donde está un problema y por ende poder trabajar con este niño o con esta niña. Finalmente, en resumen de este pequeño bloque, pues es importante recordar que el componente neuromotor hace referencia a la parte biológica del movimiento. Tiene su origen y su especialización gracias al procesamiento en equipo de distintas estructuras del sistema nervioso, también a nivel motor y esquelético. También de que existen distintos abordajes teóricos que explican su funcionamiento y trabajo de las estructuras corporales y neurológicas que dan soporte al movimiento. Para ello, en la actividad que se les va a plantear, ustedes van a tener que revisar ciertos videos y textos donde se va a profundizar en estos abordajes teóricos, y les vamos a pedir que realicen un pequeño cuestionario en el cual ustedes tendrán que poner a prueba los conocimientos adquiridos en la revisión del material y en estas clases que han llevado. Finalmente, les recuerdo lo importante que es interactuar. Recuerden realizar sus preguntas para poder llevar a término este evento.